Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso y sigamos viendo el Evangelio según Marcos. Y hace 8 días llegamos ya a ese momento donde a Cristo lo crucifican, o al menos ya están literalmente a un paso, que es precisamente a lo que llegamos hoy con la ayuda de nuestro Dios. Pero vimos cómo antes de la cruz la humillación fue demasiado grande. De hecho, solo que Cristo se hizo hombre, solo eso fue una humillación impresionante, pero aún en esa condición de hombre, Él vivió las más grandes y crueles humillaciones en esta tierra desde su nacimiento y, por supuesto, hasta la muerte, hasta la cruz. Hoy vamos a ir al capítulo 15 desde los versículos 24 hasta el 28, aunque, aclaro, de entrada tengo que hacerlo y más adelante voy a enfatizar mucho más esto, pues si estás siguiendo la lectura en la nueva traducción viviente, pues te darás cuenta que no hay versículo 28. Más adelante vamos a ver el por qué. Sin embargo, yo he traído el versículo 28. Si estás en otra traducción, encontrarás que sí, hay unas traducciones que tienen el versículo, hay otras traducciones que no lo tienen, hay otras traducciones que no tienen el versículo, pero te dicen por qué no lo tienen y tienen una nota al pie. Hay otras traducciones que no te dicen nada, otras que te dicen por qué no lo tienen y lo agregan en una parte más abajo, también en una nota al pie. Así que bueno, más adelante, como les decía, voy a enfatizar esto, pero ¿por qué lo digo de entrada? Porque de pronto alguien en la lectura se pierda. Lleguemos hasta el 27 y va a pasar al 28 y ya no lo ve. Entonces, traducciones como la nueva traducción viviente no lo tienen ahí en el versículo 28, pero lo tienen en la nota al pie. Y por ejemplo, traducciones como Reina Valera 1960 simplemente lo ponen y no dicen más nada, pero más adelante vamos a ver el por qué. Entonces, leamos la palabra de Dios. Dice, después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Llega el versículo 28 puntualmente con un asterisco y lo he puesto en cursiva para destacar que no está en el idioma original, o al menos en los mejores manuscritos. Dice, y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los rebeldes. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y como ya llegamos a ese momento trascendental, literal, a ese momento crucial, pues le he puesto como título a esta enseñanza, crucifixión asombrosa. Ya nuestro Salvador está colgando en una cruz, en el pasaje que acabamos de leer. Y como les decía, de hecho de ahí nace la palabra crucial, de cruz. Quiero enfatizar esto y quiero aclarar también para que de pronto alguien no me vaya a malinterpretar. Por supuesto, lo hemos venido viendo desde el nacimiento hasta la muerte. Todo en la vida de Cristo es trascendental. Nada ocurrió por casualidad. Nada es de menor importancia. Sin embargo, es necesario entender que para lo que Cristo vino, para lo que el Hijo de Dios se hizo hombre, fue para morir en la cruz. Es decir, este es el punto al cual llegaría toda esa obra. Es en la cruz donde Cristo dice consumado es. En otras palabras, una vez más, Cristo nació y eso es fundamental, es trascendental y es muy importante. Pero si Cristo no hubiera muerto, así que mis hermanos, estamos frente a ese momento que de verdad sí parte la historia en dos. Aunque, por supuesto, el nacimiento es tan importante y sin nacimiento no hubiera habido cruz, pero para esto fue que nuestro Señor Jesucristo vino. Cuando Cristo iba a morir en la cruz, justo antes hizo una oración y dijo, la obra que me diste para hacer, la he terminado, la he concluido. Entonces, la crucifixión, obviamente, cuando la entendemos históricamente y desde la parte humana, literalmente nos debe horrorizar. Lo que le sucedió a Cristo en esa cruz es un acto terrorífico, pero a la vez nos debemos asombrar si entendemos que esta es la manera en la cual Dios nos ha salvado. Así que de manera literal, lo más grande que Dios ha hecho por nosotros, por la humanidad, fue entregar a su Hijo en esa cruz. Y lo más grande que Cristo hizo por nosotros fue ir a esa cruz en obediencia perfecta al Padre. Así que no hay una obra más grande.
Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de su Hijo en esa cruz no tiene parangón, es decir, no tiene nada que se le compare. Nada ni nadie puede decir que alguien ha hecho un sacrificio más grande que este. Así que, una vez más, la cruz de Cristo, lo que sucedió humanamente hablando, nos debe horrorizar, pero también nos debe asombrar, y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza a través de 4 puntos, y ya quiero ir al pasaje porque hay mucho que ver. Veamos entonces lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Primer punto, la maldición de la cruz. La crucifixión de Cristo nos debe asombrar y a la vez horrorizar, porque esto es muy importante. No sé cuántos de nosotros seamos conscientes que no solamente Cristo murió en una cruz, porque Cristo, digámoslo así, alguien dijo, pues ¿por qué no murió, digamos, de un infarto o en un accidente? O se acostó y se quedó dormido y ya. ¿Por qué una muerte tan cruenta? ¿Por qué una muerte tan salvaje? Porque literalmente lo es. Pues no solo eso, es que literalmente en la cruz Cristo fue hecho maldición. Y nosotros necesitamos ser conscientes de eso. Y aparte de eso, recordemos, no es cualquier persona. De hecho, Jesús no estaba solo en ese momento. Estaban, como lo vimos, lo leímos y lo vamos a ver en un instante, él estaba en medio de 2 malhechores. Sin embargo, como en algún momento dijo ese hombre, y me tengo que adelantar un poco, pero es necesario, uno de estos hombres que estaba al lado le dijo al compañero quien estaba maldiciendo a Cristo, le dijo, ni siquiera la muerte temes a Dios, nosotros merecemos esto. Pero Cristo no lo merecía. Pero una vez más, no solamente fue que a Cristo lo mataron, como por ejemplo, como cuando mataron a Esteban, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero es que a Cristo lo crucificaron. Pensemos en esto, mis hermanos. La cruz de Cristo es algo que nos debe aterrorizar porque fue una maldición, aunque a la vez nos debe asombrar, porque Él fue hecho maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. Pensemos en lo que nos dice la primera parte del versículo 24. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Ahora, puede ser que para nosotros, como ya lo hemos visto tanto en las películas, a lo mejor lo hemos leído, y pues porque la religión popular cada año enfatiza tanto esto, la famosa Semana Santa y la crucifixión, puede ser que a nosotros ahora nos parezca algo tan natural, tan normal. Bueno, sí, a Cristo lo clavaron en la cruz, pero tratemos de imaginarnos las personas a las que escribe Marcos, personas de Roma, romanos, gentiles. Él les está hablando del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo. En esa época de la historia, en ese momento de la historia, tampoco a cualquier persona la clavaban en una cruz. Ahora imaginémonos que alguien nos está hablando del Salvador del mundo clavado en una cruz. Si tú y yo hubiésemos vivido en el primer siglo, ¿qué hubiese significado para nosotros una cruz? Literalmente era la peor tortura de todas. Pero no solamente pensemos en los gentiles, quienes veían esto como un acto horroroso que le acontecía solamente a los criminales más perversos. Pensemos aparte de esto en la mente de un judío del primer siglo, y no solamente del primer siglo y de los siglos anteriores. Literalmente en la ley decía que una persona que fuera colgada en un madero, clavada en una cruz, por Dios mismo era hecho maldición. Así que una persona buena jamás tenía por qué morir en una cruz, pero es que no solamente esta es una persona buena, este es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre muriendo en una cruz. Estos soldados clavaron en una cruz, hicieron maldición a Cristo Jesús. Por algo es que Pablo mismo lo dice en Gálatas 3:13, porque alguien puede decir, Alex, ¿puedes corroborar, puedes mostrar a la luz de la palabra que lo que estás diciendo es cierto, que no sea una blasfemia? Sonaría blasfemia, de ahí que los judíos se horrorizan de esto, pero dice en Gálatas 3:13, Pablo está diciendo, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, y aquí literalmente el apóstol Pablo cita la ley, cita Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue tratado, fue hecho maldición en esa cruz. ¿Somos nosotros conscientes de eso? Entendemos nosotros que ese es el precio que se pagó por nuestros pecados, así que la cruz no solamente fue un instrumento de muerte, como muchas personas han dicho. La cruz fue un instrumento donde el Hijo de Dios fue hecho maldición para que hoy nosotros podamos estar tranquilos.
el día en que nos presentemos ante el juicio de Dios, porque sabemos que el que está allí esperándonos es nuestro Padre Celestial, quien nos ama y, como dice el apóstol Pablo, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, solo porque estamos unidos a Cristo, porque si no, mis hermanos, nosotros mereceríamos la maldición de Dios, no la bendición. De ahí, como lo he estado diciendo últimamente, es que no es que Dios nos bendice, es que ya nos ha bendecido. Hemos recibido la mayor bendición y claro, Él nos sigue bendiciendo día tras día y hay muchas maneras en las que Dios nos sigue bendiciendo, pero necesitamos entender que si Dios no nos diera más nada, Dios ya nos ha dado todo. Dios nos permite que nosotros seamos bendición, seamos bendecidos con toda clase de bendiciones, solamente porque su Hijo fue hecho maldición. Mis hermanos, esto es demasiado fuerte. Que Dios nos lleve a entenderlo completamente. Otra manera de decirlo, lo vimos ya hace algún tiempo, según a los Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, aunque el idioma original lo dice de una manera más perfecta y si lo sabes en Reina Valera, esa traducción allí es perfecta. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue tratado como pecado. Cristo fue tratado como maldición. Queremos saber qué es lo que merece el pecado. Bueno, a veces aprendemos versículos de memoria y eso no está mal, pero muchas veces aprendemos versículos de memoria, pero no conocemos su contexto. Por ejemplo, como cuando en Romanos 3:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? O por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, vemos el pecado como algo feo, como algo fuerte, pero entendemos que el pecado no solamente es algo feo, el pecado es maldición. De ahí que uno muchas veces folclóricamente escucha a la gente decir, no, pues yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, pero la pregunta no es si hemos matado, hemos robado. Puede ser que no hayamos matado, no hayamos robado, pero la pregunta es, ¿hemos pecado? Así sea el pecado más insignificante, pecado es pecado. Voy a poner este ejemplo, aunque mucha gente tiene objeciones a eso, pero yo voy a poner el ejemplo para mí quizá más claro y real y verdadero, que desde hecho de ahí surgen todos los demás pecados más horrorosos del mundo. ¿De dónde parten? Del primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿A quién mataron? A Adán y Eva. ¿A quién, perdón la expresión que voy a decir, yo sé que es fuerte, pero a quién violó a Adán? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esos parecen ser los pecados más feos, ¿sí? ¿A quién le robó a Adán? Bueno, aunque un hombre por ahí que se hace llamar pastor hasta apóstol dijo algo parecido, pero ¿cuál fue el pecado? Comer de una fruta. Eso es pecado. Bueno, por comer de una fruta que Dios dijo que no se podía comer, mis hermanos, vienen todos los pecados habidos y por haber. Pecado es pecado. Así sea solo una mentira. Solo hacer algo que no está bien ya es pecado. Les pasó a Adán y Eva. No mataron a nadie. Lo que digo, no torturaron a nadie, pero desobedecieron a Dios. Por algo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no cualquier muerte. Cristo fue hecho maldición. Cristo sufrió la peor muerte que jamás alguien pudiera imaginarse. Alguien podría decir, no, pero si tú miras a la luz de la historia, ha habido actos de tortura peores. Pero es que nuevamente, es que no solamente en la cruz Cristo murió. No solamente fue que allá le dio un infarto, no solamente fue que allá expiró, es que allá él fue hecho maldición. Dios lo trató como pecado. Esto es teológico, esto es filosófico, pero esto, mis hermanos, necesita calar en nuestro corazón. No solamente fue que Cristo murió en una cruz, no solamente fue que le quitaron la vida, es que él fue hecho maldición. Y por si fuera poco, en segundo lugar, la vergüenza de la cruz. ¿Somos nosotros conscientes que en la cruz Cristo sufrió la más grande vergüenza? La crucifixión de Cristo nos debe aterrorizar, nos debe dejar pasmados, pero a la vez nos debe asombrar porque es terrorífico lo que le aconteció al Hijo de Dios. Sin embargo, es glorioso y es asombroso porque Él lo hizo para salvarnos. Entendemos el precio tan grande que se pagó por nuestras vidas, por nuestras almas. Entendemos el precio tan grande que pagó el Hijo de Dios por nuestros pecados. De ahí que cuando uno entiende esto, uno puede decir con seguridad, no hay nada que yo pueda hacer por Él. No hay nada que pueda pagar por esta obra tan grande. Él lo ha hecho todo y nadie puede siquiera asemejarse un poquitico a replicar lo que sufrió Cristo. Pensemos en lo que dice la palabra de Dios, porque es que no solamente
esto fue terrible, no solamente esto fue maldición, es que fue vergonzoso. ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo 24? Pensemos en esto, dividieron su ropa, hablando de los soldados que lo acaban de crucificar, y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. ¿Somos conscientes de algo? Ahí es donde una vez más. Por eso les decía, el problema de las representaciones, aunque depende de la representación que tú veas. Pero las películas no van a poder representar fielmente lo que le aconteció a Cristo. ¿Entendemos lo que dice este pasaje? Muchos lo han utilizado sencillamente para decir que es pecado entonces jugar parqués, por ejemplo, porque en el parqués se tiran los dados, o que es pecado jugar al chance o a la lotería. Ahora, tampoco los estoy mandando a esas cosas, eso ya queda en la conciencia de cada quien. El punto es que, como en el Reina Valera, por ejemplo, dice que tiraron suertes, ¿sí? Entonces ahí es donde sacan el pasaje de su contexto. Aquí los dados sencillamente nos están diciendo algo. Es decir, sí, literalmente había varias prendas de vestir y la túnica, que era de una sola pieza, al final se la repartieron porque no la quisieron rasgar en 4 pedazos, quienes eran los hombres que estaban allí crucificando a Cristo. Pero el punto no son los dados. Qué triste perderme del punto central por desviarme simplemente a una interpretación humana. El punto que nos está diciendo aquí es que no es como en la película. No es como en las imágenes que hacen de nuestro Señor Jesucristo, representaciones gráficas donde tiene, perdón la expresión, un taparrabo, pero Cristo murió desnudo. Si tú miras el arte de mucho más atrás, de la Edad Media, las primeras representaciones gráficas de la muerte de Cristo, literalmente está totalmente desnudo. Porque es más, eso era parte de la crucifixión, eso hacía parte de la vergüenza que le hacían pasar a estos condenados a muerte, porque los trataban de la peor manera. Y hace 8 días hablamos un poco de esto, pero ahorita está Jesucristo en su máxima vergüenza. Al Hijo de Dios lo desnudaron. Es más, quiero mostrarles a la luz de la palabra de Dios que esto implica una vergüenza real. Una vez más, y en este sentido me encanta ir al principio, así como hicimos hace un momento con lo del pecado, para que entendamos correctamente qué es el pecado. No es simplemente los actos más terribles que pudiéramos imaginar, sino aún el acto más pequeño de desobediencia es pecado. Pero pensemos en el principio, ¿cómo estaban el hombre y la mujer al principio? Génesis 2:25. Ahora viene el hombre y su esposa, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mis hermanos, si no hubiésemos pecado, seríamos en ese sentido sí como los animalitos, no tendríamos ese conflicto porque no habría malos pensamientos, no habría morbosidad de nosotros, no habría lujuria, lascivia, porque nosotros seríamos puros, santos y perfectos, sin ninguna mancha, sin ningún deseo de hacer mal. En ese sentido hasta podríamos ver a otra persona totalmente desnuda y no pasaba nada porque no había maldad en nosotros. Pero ¿por qué nos tenemos que poner estos trapos que con esto no nacemos? Mis hermanos, porque después del pecado, justo después del pecado que dice Génesis 3:7, está hablando justo en el momento en el que Adán y Eva no mataron, vuelvo y lo repito, lo insisto, no asesinaron a nadie, pero faltaron a la palabra de Dios. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ahora imaginémonos, el Hijo de Dios fue desnudado en esa cruz. Cristo está pasando la mayor vergüenza de todas. Yo entiendo, tristemente hoy estamos en el siglo XXI y hoy parece que para la mayoría de personas mostrar su cuerpo pues ya parece normal, hasta le pagan a la gente por mostrar su cuerpo. Se sienten orgullosas las personas por mostrar su cuerpo. Creo que estamos tristemente, y perdón la expresión, pero es verdad, en una cultura sin vergüenza. Porque hoy la gente hasta se desnuda y les parece arte y les parece bonito y les parece todo ese tipo de cosas. Mis hermanos, yo creo que cuando Dios está en nuestros corazones, tenemos pudor, como enseña la palabra de Dios. Claro, tampoco irnos al extremo, pues que con estos calores que está haciendo, entonces uno de pronto no se pueda poner unas sandalias o un short o ese tipo de cosas. Pero mis hermanos, la desnudez es vergonzosa y es a causa del pecado. Pero entendemos esto una vez más, eso tiene implicaciones teológicas. Es decir, que Cristo le hubieran quitado la ropa, una vez más está apuntando a que Él está siendo tratado con la mayor vergüenza porque Él está muriendo por el pecado. Fue el pecado lo que trajo vergüenza. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. O podríamos conseguir al mejor sastre que nos haga el mejor traje de este mundo a medida, pero eso debería hasta recordarnos que lo que somos pecadores que cubrimos nuestra vergüenza con estos harapos.
Esa es la realidad. Pero allá el Hijo de Dios fue desnudado, toda su ropa fue quitada y fue tratado con la mayor vergüenza para que hoy nosotros podamos estar en paz con Dios. Entonces, nuevamente, no solo fue que lo pusieron en una cruz, no solamente fue que Cristo murió, es que su muerte fue la peor muerte que le pudo haber acontecido a alguien. Como lo dice Isaías 47:3, pensemos en esto. Esta es una maldición que le iba a caer a Babilonia, y para proferir esa maldición, pensemos en el lenguaje figurado que se utiliza para hablar de esa maldición. Quedarás desnuda y llena de vergüenza. Iba a venir la destrucción de Babilonia. ¿Cuál fue la ilustración que se utilizó para hablar de esa destrucción? La desnudez. Me vengaré de ti sin piedad. Así que cuando el Hijo de Dios fue clavado en esa cruz desnudo, Dios lo estaba tratando como el peor de todos los pecadores, como lo merecíamos tú y lo merecíamos yo. No fue solo la cruz, no fue solo que Él murió, fue que Él allí fue avergonzado de manera pública. Pensemos que este es el lenguaje que utiliza la Biblia, y no solamente habla de esa desnudez física, también del alma. En Apocalipsis 3:18, Dios mismo le dice esto a una iglesia que había sacado a Cristo. Una iglesia que se hacía llamar cristiana, pero de Cristo no tenían nada. Una iglesia que había utilizado el nombre de Cristo solamente para su conveniencia. De hecho, se habían enriquecido y muchas cosas. Tenían todo humanamente hablando, pero Cristo estaba afuera, tocando a la puerta y nadie le abría. Es esta iglesia a quien Cristo le dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico, porque tenían dinero, tenían oro físico, pero no tenían la verdad de Dios. Pero aquí viene el punto: compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Centrémonos en esa parte del medio, porque es la que quiero que pensemos. Le dijo a esta iglesia: compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si uno entiende lo que Cristo hizo por uno sabe que Cristo no fue a esa cruz para regalarnos un pedazo de oro en esta tierra. Cristo no fue a esa cruz para que andemos en un carro último modelo. Si Él nos regala esas cosas, que mejor nos dé gracia y nos ayude a administrar bien y a no amontonar cosas en esta vida, perdiéndonos de la riqueza que está en el cielo. Cristo murió en esa cruz. Es para que entendamos que lo más grande que Él tiene para darnos no está en esta tierra, sino que Él murió desnudo para vestirnos con su justicia y con su santidad. Mis hermanos, lo que Cristo hizo en esa cruz fue demasiado aterrador, pero a la vez demasiado asombroso. Aterrador porque si uno lo entiende correctamente, una vez más, nadie en este mundo ha sufrido lo que Él sufrió. Nadie ha experimentado lo que Él experimentó. Por más muertes terribles que hayan experimentado algunos seres humanos, pero mis hermanos, no fueron tratados como pecado, no fueron tratados de la manera humillante como fue tratado el Hijo de Dios. Aparte de eso, puede ser que haya muertes en este mundo que se merezcan. Es que es más, la Biblia lo enseña: todos merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, pero el Hijo de Dios la merecía. No. Sin embargo, ahí sí es donde hay que decir. Más bien pensaría yo: ahora cualquier muerte es bonita, y más si uno está en Cristo. Es que es más, para el que está en Cristo, antes morir es ganancia, y bienaventurados los que adoran adelante mueren o duermen en el Señor. Porque saben, la verdadera y peor muerte que ha experimentado un ser en el universo entero es la muerte que experimentó el Hijo de Dios. Porque no solamente allí está muriendo Jesucristo hombre, este es el Dios que se hizo hombre y murió en una cruz. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Qué tuvo el Hijo de Dios en esta tierra? Y aquí aclaro para retractarme de algo que dije hace 8 días, gracias al hermano Tito que el domingo me reconvenía. No es cierto, lo dije, pero no es cierto, y es necesario hacerlo públicamente. No, Cristo no fue hecho rey con la corona de espinas. Lo que sí es cierto es que fue la única corona que tuvo en esta tierra, pero Cristo es rey para siempre, rey de reyes y señor de señores. No solamente cuando le pusieron la cruz, es que Él es rey desde la eternidad hasta la eternidad. Pero saben, mis hermanos, allá en esa cruz solo tuvo una corona de espinas sobre su cuerpo, porque no tuvo ni siquiera un taparrabos. Ahí es donde también esto nos enseña una vez más. Cristo fue pobre
empobrecido, literalmente hasta lo sumo. Ahí es donde uno entiende, mis hermanos, una vez más, que en esta tierra uno nada tiene. Nada tiene y nada se lleva. A veces uno tan aferrado a estas cosas, pues miremos al Hijo de Dios en esa cruz. Y mis hermanos, bueno, no sé si será correcto decir en este momento que lo imaginemos realmente cómo lo crucificaron, pero de verdad, ni siquiera ese trapo que le pone la religión popular cuando lo ilustra, ni siquiera eso tuvo. Una vez más, sobre su cuerpo, básicamente, solo estuvo la corona de espinas. Eso fue todo lo que tuvo finalmente cuando partió de esta tierra, cuando dio su último aliento. Él no vino para que ahora nos vistamos con las ropas más hermosas y elegantes de esta tierra. Él vino para que entendiéramos que su desnudez fue la maldición que sufrió y la mayor vergüenza que sufrió, para que nosotros entendamos lo que es verdadera bendición, conocerlo a Él, que sepamos lo que es la verdadera eternidad, conocer a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien envió a esta tierra a morir esta muerte tan terrible. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, la agonía de la cruz. Como si esto fuera poco, y lo he estado diciendo, pero es verdad, la cruz era un instrumento de tortura, literal. No solamente Cristo murió en la cruz, Él fue torturado. Aunque si ya estuvimos en las enseñanzas anteriores, hemos visto que es que Él lo torturaron todo el tiempo. Recordamos que no fue capaz de cargar la cruz porque estaba desvaneciéndose. La cruz de Cristo es algo que nos debe aterrorizar, pero insisto en esto, pero también que nos debe asombrar porque esto lo hizo Él por ti y por mí para salvarnos. Cristo sufrió la más grande agonía en esa cruz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí en el versículo 25? Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, aunque bueno, si tienes Reina Valera o una traducción más literal, puede hasta confundir porque dice la hora tercera. Pero aquí es donde es necesario un poquitico de contexto histórico. Recordemos que para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba el otro día a las 6 de la tarde, pero ellos dividían el día, como también lo hacemos nosotros, entre día y noche. Pero para ellos el día empezaba cuando salía el sol, poco más, poco menos 6 de la mañana, y terminaba cuando se ocultaba el sol, poco más, poco menos 6 de la tarde. Así que ellos el día lo contaban por horas, pero la noche por vigilias. La noche estaba dividida en 4 vigilias y el día estaba dividido en 12 horas. Así que si tenemos ese pensamiento correcto, cuando dice la hora tercera, por ejemplo, en Reina Valera, nos está diciendo que empezaron a contar desde las 6 de la mañana. Así que esta traducción lo hace perfecto porque nos contextualiza y nos dice eran las 9 de la mañana. Pero mis hermanos, aquí sí es necesario también decirlo, los expertos explican esto. Una persona que era crucificada, es también correcto, parece ser, esto de que les amarraban las manos con lazos porque solamente los clavos no podían soportar, los clavos en las manos no podían soportar el peso del cuerpo humano porque se rasgaba. Pero saben que aparte de todo esto, el estar colgado generaba asfixia y tenían que levantarse con los pies que estaban clavados también para no ahogarse, a no ser que se quisieran morir, pero tú sabes que uno en ese momento, el instinto natural es preservar la vida. Así que el dolor y la agonía eran terribles, aunque hay relatos de que hubo personas que hasta estuvieron 3 días agonizando, pero no les habían hecho el flagelamiento que le habían hecho a Cristo Jesús. Aunque él solamente pudo aguantar 6 horas, pero te imaginas, fueron 6 horas de eterna tortura para el Hijo de Dios, porque eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Me voy a adelantar solo un poquitico, más adelante con la ayuda de Dios en otras enseñanzas veremos esto, pero allí en Marcos 15:34 dice, luego a las 3 de la tarde, u hora novena, empieza a contar desde las 6, te da las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si avanzamos, ¿qué dice el versículo 37? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, 6 horas en agonía. Esto fue lo que sufrió nuestro Señor por nosotros. ¿Lo merecía? ¿Lo merecía? No. Lo merecíamos tú y yo. Esta frase sí me gusta. Lo he dicho muchas veces, bueno, no tantas como quisiera, pero lo he dicho ya varias veces. Por favor, nunca me digas que merezco algo, por mucho amor que me tengas. Por mucho aprecio que me tengas, nunca me digas que merezco algo. ¿Sabes por qué? Porque esto que sufrió Cristo era lo que tú y yo merecíamos.
Si hoy tenemos algo, es pura y bendita gracia. Yo sé que las personas que lo aman a uno le dicen eso, ay, usted se merece tanto. Mis hermanos, nosotros no merecemos nada. Cuando uno entiende lo que el Hijo de Dios sufrió por uno, sabe que esa cruz es lo que uno merecía. Esto es lo que nosotros merecíamos. Pero Él lo sufrió para que nosotros, sin merecerlo, recibamos las verdaderas y más grandes bendiciones. Y como si fuera poco, obviamente es adelantarme demasiado, pero mis hermanos, Él fue abandonado por el Padre en esa cruz para que tú y yo hoy seamos aceptos. Esto es demasiado fuerte, pero esta fue la obra que Cristo hizo por nosotros. Y esto nos lleva al último punto y es la ironía de la cruz. Yo no sé nuevamente si esto te aterroriza, pero a la vez te asombra. Cristo está sufriendo una muerte inimaginable, inigualable, pero asombrémonos porque lo hizo por nosotros. La cruz de Cristo es algo que nos debe asombrar y aterrorizar a la vez. Pero, mis hermanos, no solamente Cristo sufrió la mayor vergüenza, no solamente Cristo fue hecho maldición en esa cruz, no solamente sufrió la mayor agonía, a la vez sufrió la más grande de todas las ironías. Pensemos en lo que dice los versículos 26, 27 y añadiré el 28, aunque les aclaro, este último punto lo quiero ampliar todavía mucho más y será con la ayuda de Dios la enseñanza para dentro de 8 días, porque es que esto no termina aquí, todavía hay mucho más. Pero pensemos en lo que dice el versículo 26, un letrero anunciaba el cargo en su contra. Por esto fue que lo mataron, según sus acusadores, decía el rey de los judíos. Pero no es irónico. Lo mataron porque supuestamente dijo que era el rey de los judíos, pero es irónico porque él no solamente era el rey de los judíos, rey de reyes y señor de señores. Allí se estaba torturando, allí se estaba avergonzando, allí se estaba tratando como a un criminal, al mismísimo Hijo de Dios, al Rey eterno de los siglos. ¿Entendemos nosotros lo que Cristo hizo por nosotros? El Rey eterno, glorioso, el Hijo de Dios, que compartía la gloria con el Padre desde el principio, está colgado en una cruz y se están burlando de él diciendo, Rey de los judíos. Sin embargo, no se daban cuenta que sí estaban crucificando al Rey, no solo de los judíos, sino del universo entero. Qué ironía, ¿no? El Rey de reyes y Señor de señores estaba allí colgado en una cruz. Versículo 27, con él crucificaron a dos revolucionarios o a dos asesinos o a dos subversivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es que nuevamente, ¿quién ha sufrido tan grande maldición? Nadie, nadie. ¿Quién ha sufrido tan grande vergüenza? ¿No les parece muy irónico? Y esos dos que estaban ahí sí merecían lo que estaban recibiendo. Está en medio de dos subversivos. Está en medio de dos personas que sí merecían esa maldición. Y una vez más, también es adelantarme mucho. Sin embargo, hubo uno que lo maldijo y lo trató peor todavía. Hubo uno que en su último momento reconoció que el que estaba allí en medio no podía ser otro más que el Salvador. Pero mis hermanos, Cristo fue tratado como un criminal. Sin embargo, él era y es, pero en su humanidad era la persona más pura que jamás alguien podría conocer. La persona más amable que jamás alguien pudiera encontrarse. La persona más santa, más respetuosa, más tierna, más amorosa y cualquier otro calificativo que le podamos dar a Cristo no será suficiente para expresar quién fue Él en su humanidad. Sin embargo, lo trataron como un criminal. ¿No les parece muy irónico? Pero Él murió de esta manera por nosotros. Y llega el versículo 28. Una vez más, está allí un asterisco, está entre comillas. Quiero aclarar antes de decir directamente lo que dice este pasaje, por qué está entre comillas, por qué está entre cursiva, porque algunas traducciones lo tienen, porque otras no. ¿Cuál es mi punto de vista? Espero que nadie me vaya a crucificar por esto. Yo pienso personalmente que este versículo no está en el idioma original o no está en el escrito original. Ahora, no estoy diciendo por eso que no sea parte de la palabra. Voy a aclararles en un instante el por qué. A lo que me refiero es que si tú miras los manuscritos más antiguos, si tuviéramos en este momento la oportunidad, no está este versículo. Ahora, esto no socava la suficiencia de la escritura, la inerrancia. Esto no socava que la palabra de Dios es infalible. El punto es que comprendamos un poco la Biblia en esa época o la palabra de Dios en esa época no era como hoy nosotros que la tenemos en un dispositivo móvil, que la podemos tener en libros, la podemos imprimir. Se
copiaba en pergaminos que se desgastaban, de hecho tinta que se borraba, así que la tenían que estar copiando una y otra vez. Por eso alguna vez, en algunos momentos, hay versículos que desaparecen porque quizá el que estaba copiando, alguna vez te ha tocado copiar algo de otra parte, se te va una letra, hasta un párrafo entero. Pasa cuando uno lee. A veces uno está leyendo y saltó de un renglón a otro y se comió una frase, porque esos somos los seres humanos, imperfectos. Hay algunos versículos que de pronto no están en algunos manuscritos porque el copista a lo mejor ya estaba muy cansado, llevaba 10 horas copiando y en esa época con luz de vela, por ejemplo, se le fue y saltó de un renglón a otro y no copió bien. Eso puede pasar, o también, y es importante, en algunos manuscritos se agregaban notas al pie para explicar algo y a veces eso de copia en copia, alguien no se dio cuenta y en lugar de poner una nota al pie, lo puso derecho como si fuera parte de la palabra. Así que muchas de estas cosas no son malintencionadas. Aquí no cabe como que el que le quita la palabra a Dios quitará su nombre del libro de la vida o el que le agrega. Esto nada tiene que ver con eso. Parece ser más que son errores humanos naturales, porque la palabra de Dios en su momento era copiado, pero a la vez, aunque personalmente creo que este versículo no debería estar ahí, con eso no estoy diciendo que no sea palabra de Dios, porque lo que les quiero mostrar es que Lucas, que sí podemos estar seguros que este pasaje está en Lucas, nos dice que ese versículo sí estaba allí. Pero antes de ir a Lucas, que les quiero mostrar, corroborar, quiero igual usar el versículo que está allí en estas traducciones. Nueva Traducción Viviente no tiene el versículo 28, pero si miras allí tiene un asterisco o tiene una nota y ahí dice qué es lo que debería decir si el versículo estuviera. Por eso lo he traído con el asterisco y las cursivas. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los rebeldes, citando Isaías 53:12. Pero ¿por qué creo que este versículo no debería estar allí? Porque Lucas nos dice que es que estas palabras las dijo Cristo aún antes de ir a la cruz. Pero esto es lo más irónico y lo que más me sorprende. En Lucas 22:37 dice: pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Cristo todavía no está en la cruz. Esto lo dijo antes de ir a la cruz y se lo está diciendo a sus discípulos. Fue contado entre los rebeldes. Así es. Todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Pero aquí es donde viene la ironía. Y aquí es donde, nuevamente, creo que en el versículo, el de Marcos, es un añadido. No es terrible, pero creo que es más sorprendente cuando nosotros entendemos que todo lo que le ocurrió a Cristo estaba escrito. Y ahí es donde pienso que también es una gran ironía que me asombra mucho y espero que te asombre. De hecho, personalmente creo que esta es una de las pruebas más grandes de que Jesucristo es quien dijo ser. Porque, mis hermanos, Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, pero muchas de esas profecías no las cumplió Cristo de manera personal o de manera activa, sino de manera pasiva. Les explico qué significa eso por si alguien de pronto no lo tiene claro. Vamos a poner este ejemplo. Cuando Cristo va a la sinagoga y toma el rollo de Isaías y lee ese pasaje de Isaías y dice que esto fue para que se cumpliera la profecía, pues bueno, Cristo pudo ir a la sinagoga y buscar el pasaje particular y decir: ah, vea, cumplió una profecía. Pero pregunta, ¿podía Cristo hacer algo si no fuera simplemente más que un ser humano? ¿Podía cumplir profecías como que iba a ser clavado en medio de dos criminales? Eso lo hicieron sus propios enemigos. Cristo podía cumplir la profecía si fuera un mortal común y corriente de que echaron suertes sobre sus ropas. Esto lo cumplieron sus propios enemigos. Muchas de las profecías que Cristo cumplió las cumplió él de manera personal y activa, es decir, él hizo las cosas, aunque muchas de esas son sorprendentes porque fueron milagros, por ejemplo. Pero en este caso son sus propios enemigos quienes sin siquiera saberlo están cumpliendo las profecías escritas siglos antes. Como que lo golpearon, como que lo abofetearon, como que lo escupieron, como que él iba a ser contado entre los rebeldes o iba a morir en medio de ladrones. ¿Cómo iba a poder Cristo cumplir esto? Solamente el Dios que se hizo hombre podía saber que esto iba a ocurrir y lo dijo antes de ir a morir en la cruz. Por eso creo que lo que hace Marcos no es poner esa parte, sino de pronto alguien quiso aclarar eso. Como en el caso mío, que cuando predico traigo versículos de apoyo. Así que creo que esa parte no es que sea antibíblica, no debería estar allí, pero a la vez sí deberíamos traerla a colación, porque el punto no es que en ese momento se dijo esto. Cristo lo dijo antes de ir a morir en la cruz. ¿Cómo podía Cristo hacer que lo clavaran en una cruz? Alguien dijo: oh, pues podría convertirse en un revolucionario y lo clavaban en la cruz. Pero es que él no lo hizo así. ¿Cómo podía Cristo morir en una cruz si él fue santo, puro y perfecto? Porque él estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito. ¡Qué ironía!
¿Cuál es la ironía aquí más fuerte para mí? Aún esos hombres que lo estaban clavando en la cruz, aún esos hombres que tiraron los dados y se repartieron sus vestidos, esos que lo desnudaron, sin saber, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Alguien diría, pero entonces si estaban cumpliendo la palabra de Dios, ¿por qué son culpables? Mis hermanos, porque eso es una verdad de la palabra. Todo esto ya estaba escrito, pero así como lo que hizo Judas, pero Judas también era culpable. Y esos hombres que lo clavaron en la cruz fueron culpables de tan grande maldad. Pero estaban cumpliendo la palabra. Ahí es donde uno puede decir, hasta el diablo cumple la palabra de Dios. No hay un solo ser en este universo que se resista a cumplir lo que Dios ha determinado. No queriendo decir con esto que Dios sea el autor del mal, ni mucho menos, pero tampoco queriendo decir con esto que el hombre no sea culpable por su maldad. Esos hombres lo que hicieron fue terrible. Nadie jamás en la historia de la humanidad ha cometido un crimen más terrorífico que el que cometieron esos hombres que clavaron al mismísimo Hijo de Dios en la cruz. Sin embargo, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Qué ironía, ¿no? Precisamente Isaías 53:12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Ese pasaje de Isaías 53 que nos habla desde 700 años antes de Cristo, lo que él iba a sufrir. Me encanta Isaías 53, no sé si tú lo conoces, si lo has leído, si no te lo recomiendo que lo leas en casa, pero notemos lo que dice Isaías 53. Fue contado entre los rebeldes, fue tratado como un malvado, como un malhechor, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores, pero esto lo sufrió para salvarnos. Pero ahí es donde vamos, pero Cristo está clavado en la cruz. ¿Cómo podía ser él que le clavaran al lado y lado malhechores? No podía. Esto lo hicieron sus enemigos. Hasta esos hombres malos que hicieron esa maldad para que los clavaran allá estaban cumpliendo el propósito de Dios. Nuevamente, aquí viene la pregunta. ¿Cómo podía hacer Jesús que estos soldados se repartieran sus vestidos? Sin embargo, Salmos 22:18, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Ya estaba escrito. ¿Qué es que estos romanos habían leído la Biblia y eran cristianos? No, para nada. Ni siquiera sabían de esto, pero están cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Esto definitivamente solo es una obra poderosa, gloriosa de Dios. Por eso es que Pablo lo dice en 1 Corintios 15:3, porque esto es fundamento del Evangelio. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, ¿pero qué? Tal como dicen las Escrituras. Lo que Él sufrió allí estaba escrito. Por eso les decía, para esto fue que Él vino a este mundo. Para esto fue que nació en un pesebre. Para esto fue que el Hijo de Dios se hizo hombre, para ir a morir por nuestros pecados, no cualquier muerte. La peor muerte que jamás alguien podría experimentar. Como lo dice también Pablo en Filipenses 2:8, versículo que hemos traído mucho últimamente, pero es necesario. Cristo se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y esta traducción dice, y murió en una cruz como morían los criminales. La muerte en la cruz de Jesucristo es una de las pruebas más grandes de que Él es quien dijo ser. Porque esto solamente fue posible porque Dios lo planeó, pero porque el Hijo de Dios se entregó por estos criminales. Eso es lo que somos tú y yo sin Cristo, pecadores, merecedores de maldición, merecedores de la vergüenza, merecedores de la agonía, merecedores de la burla. Sin embargo, oh maravillosa ironía, que ahora Dios nos trata como sus hijos, porque al Hijo lo trató como merecíamos nosotros. Ese es el Evangelio. Esta es la gracia, esta es la verdad de Dios y con este versículo termino. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Hay personas que dicen eso, ay, es que el Hijo de Dios que vino a esta tierra y que fue una cruz, que dicen, eso es una fábula. Eso es lo que muchos dicen. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La crucifixión es asombrosa, aunque es terrorífica. Pero la crucifixión es asombrosa porque ese terror que el Hijo de Dios vivió en esa cruz, esa maldición que Cristo sufrió en esa cruz, fue para nuestra bendición. Esa vergüenza que Cristo sufrió en esa cruz, no solamente es para que ahora nos vistamos bien y tapemos nuestra desnudez,
sino porque Él nos presenta con vestiduras blancas delante de nuestro Padre Celestial, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Es el traje más glorioso que jamás podríamos tener, tú y yo, hermanos. Cristo sufrió la más grande agonía en esa cruz para llevarnos a salvo con Dios. Porque si no, qué terrible hubiera sido para nosotros presentarnos delante del juez justo del universo. Así que Cristo allí, de manera irónica, fue supuestamente crucificado porque era rey de los judíos, pero para nosotros, y espero que sea verdad para cada uno de nosotros, como lo cantamos al principio, no solo es el rey de los judíos. Eso lo dijeron de manera burlona, pero para nosotros es nuestro rey de los cielos, es nuestro Señor, es nuestro amado, es el que entregó su vida en esa cruz para salvarnos por amor, por gracia, por misericordia. Así que, ¿cómo no cantar a nuestro Rey de los cielos? ¿Cómo no adorar a nuestro Rey de los cielos? ¿Cómo no vivir eternamente agradecidos por la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Yo no sé si tú estás agradecido, pero las palabras no son suficientes para agradecer por tan grande obra. Y les digo una vez más, con esto termino, y todavía falta, porque ya está en la cruz, pero no ha muerto todavía. Sin embargo, si Dios nos presta vida, eso lo seguiremos viendo dentro de 8 días. Por ahora, démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude cada día a conocerlo más. Que como dijo Pablo, más bien para nosotros esta verdad sea poder, sea sabiduría de Dios. Que entendamos que ese acto de Cristo en la cruz es lo que nos trajo la más grande salvación de todas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, pero mayor aún, gracias porque tu Hijo se entregó en esa cruz. Gracias porque esto era lo que merecíamos nosotros, sin embargo, hoy podemos entender cómo es que solo recibimos gracia y bendición tuyas. Gracias, Cristo, por ese sacrificio tan grande. Las palabras jamás van a bastar para agradecer por tan grande obra. Gracias por sufrir tal muerte. Gracias por soportar tal castigo, tal maldición, tal agonía, tal vergüenza. Gracias por soportar esa ironía, porque al final todo esto fue para nuestra salvación. Como dice el autor a los Hebreos, y bien lo hace, esta es una salvación tan grande. ¿Y cómo escaparemos si la descuidamos? Es que si descuidamos esta verdad, si no predicamos esta verdad, ¿cómo podríamos ser salvos? Si no hablamos de esto, si este no es nuestro centro, si esta no es nuestra fe, nuestra confianza y seguridad, ¿qué podríamos hacer para ser salvos? Como le dijo el autor a los Hebreos, ¿será que una oveja, una cabra, nos podrán salvar? ¿El sacrificio de un animal, como lo hacían en el Antiguo Testamento, sería suficiente o no? Esto solamente apuntaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al Hijo de Dios, a ti, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre y sufrió esa muerte y fue sacrificado de una manera tan terrible, pero a la vez tan asombrosa, para salvarnos. Gracias, Cristo, por ese sacrificio. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo en esa cruz, por no escatimar ni siquiera a tu Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no ver este amor tan grande, esta obra tan grande? Te pedimos que a través de tu Espíritu esta sea la verdad que nos aliente día tras día, que nos llene día tras día y nos fortalezca día tras día, que entendamos que en esta obra de la cruz hay salvación, hay vida eterna, está el amor, la gracia, la misericordia y toda tu verdad, la verdad más grande. Gracias en esta noche por tu palabra, por tu iglesia y ayúdanos cada día a vivir en esta verdad en Cristo Jesús. Amén y amén.